Émile Cioran escribió: no somos más que un error divino, un accidente cósmico, algo que nunca debería haber ocurrido. Una frase que, en pocas palabras, condensa su visión implacable de la existencia humana. Pero, ¿qué significa considerar el nacimiento como el verdadero problema de la existencia? Es un pensamiento que desafía nuestras creencias más profundas, una idea que desestabiliza todo intento de encontrar consuelo en la vida. Émile encontró respuestas que muchos preferirían ignorar. Fue un pensador que se atrevió a mirar en las profundidades del sufrimiento humano y el sentido de la vida. Sus orígenes, sus ideas sobre la inutilidad de la felicidad y su creencia de que el dolor es el corazón palpitante de la existencia, plantearon preguntas provocadoras que continúan estimulando reflexiones profundas hoy en día. Nació en 1911 en Râ-i-Nari, un pequeño pueblo en Transilvania, en una Rumania que parecía atrapada entre un pasado rural y un futuro incierto. Hijo de un sacerdote ortodoxo y de una madre profundamente religiosa, Cioran creció rodeado de un mundo en el que la fe impregnaba cada aspecto de la vida diaria. Sin embargo, desde sus primeros años, surgió en él un sentimiento de inquietud. Pronto rechazó la religión, encontrando en la filosofía un medio para explorar su profunda angustia existencial. En Rumania, un país que describió como un sindicato del fracaso, comenzaron a tomar forma las raíces de su pensamiento. Era un lugar que, a sus ojos, parecía carente de energía y ambición, donde los días pasaban sin rumbo y donde la sociedad, en su opinión, vivía atrapada en una suerte de inmovilidad crónica. Para Cioran, esto era una limitación evidente, una especie de parálisis colectiva que veía como un reflejo de la condición humana, una lucha constante contra un vacío que al final siempre prevalece. Durante sus años universitarios en Bucarest, entró en contacto con un entorno intelectual único. Una figura que lo impactó profundamente fue el profesor Ney Ionescu, un maestro tan brillante como impredecible. Era conocido por su enfoque poco convencional. Sus conferencias podían oscilar entre momentos de brillantez y sesiones caóticas, a menudo improvisadas, y no era raro que simplemente no se presentara, alegando que no tenía nada que decir. Esta forma de hacer las cosas, tan alejada de los cánones académicos rígidos, dejó una marca profunda en Cioran, alimentando su inclinación a ver la vida como algo intrínsecamente desordenado e impredecible. La atmósfera de esos años, impregnada de caos y melancolía, jugó un papel clave en la formación de la visión pesimista del filósofo. No fueron solo las conferencias de Ionescu, sino todo el contexto cultural y social. Bucarest, en ese tiempo, era una ciudad situada entre la tradición y la modernidad, una tierra de contradicciones donde el progreso siempre parecía lejano y la identidad nacional parecía destinada a la derrota. En este ambiente, Cioran desarrolló la convicción de que la vida era una lucha contra el absurdo y que el destino humano estaba irremediablemente marcado por el fracaso. Esta etapa de su vida, aunque marcada por un fuerte sentido de desilusión, también representó el inicio de un viaje intelectual que lo llevaría a cuestionar las grandes preguntas de la existencia. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué seguimos buscándolo, aunque parezca evadirnos continuamente? Preguntas que más tarde se convertirían en el corazón latente de su filosofía. Si quieres, puedes apoyar nuestro trabajo suscribiéndote al canal, dejando un like o con una donación a través del Super Thank You debajo. Es curioso pensar cómo un entorno aparentemente tan estéril para la ambición y el progreso pudo dar a luz a uno de los pensadores más radicales y provocadores. Puedes apoyar nuestro trabajo suscribiéndote al canal, dejando un like o con una donación a través del Super Thank You debajo. Es curioso pensar cómo un ambiente tan aparentemente estéril para la ambición y el progreso pudo dar origen a uno de los pensamientos más radicales y provocadores de la filosofía moderna. Quizás, como suele pasar, es precisamente en los lugares más llenos de contradicciones donde nacen las mentes más revolucionarias. Cioran no era solo un observador pasivo de su realidad, sino un pensador que sabía transformar el desencanto en una profunda reflexión. Y esto era solo el comienzo de un viaje que desafiaría todas las certezas sobre la existencia. El desastre del nacimiento, según él, no es un simple concepto filosófico, sino el latido del corazón de su visión de la vida. Para él, nacer no es motivo de celebración, sino el comienzo de una condena inexorable. La vida, argumentaba, es un accidente ridículo,
un acontecimiento impuesto sin posibilidad de elección, como una puerta que se abre sin consentimiento, y nos empuja a un mundo hecho de sufrimiento y lucha continua. Antes del nacimiento hay un silencio perfecto, esa paz profunda y prístina que solo la no existencia puede ofrecer. Después está la conciencia, esa facultad que, en lugar de elevarnos, se convierte en una trampa. La conciencia se vuelve una hoja clavada en la carne, un peso que nos obliga a enfrentar la absurdidad de la existencia cada día. El pensamiento antinatalista de Choran se desarrolla precisamente desde esta perspectiva radical. La procreación, decía, no es más que un acto egoísta, un crimen ético. Imagina por un momento que traer otra vida al mundo significa exponerla a una existencia inevitablemente marcada por el dolor. Es un acto que, según Choran, no puede justificarse porque implica decidir por otro ser sin que este último pueda expresar su consentimiento. El sufrimiento, para él, no es una eventualidad sino una certeza. En una de sus declaraciones más provocadoras, dijo que había cometido todos los crímenes excepto el de ser padre. Esta frase contiene el núcleo de su pensamiento: generar una nueva vida. Es el acto supremo que perpetúa la condena de la existencia. Choran no niega que la felicidad exista, pero la reduce a una ilusión, una farsa que la mente monta para distraernos de la realidad. Para él, la felicidad es como un espejismo en el desierto, aparece seductora, pero desaparece tan pronto como nos acercamos a ella. Es fugaz, superficial e incapaz de durar. La verdadera profundidad de la vida se encuentra en otro lugar, en el sufrimiento, porque es precisamente en los momentos de dolor cuando se manifiesta la verdadera naturaleza de la existencia. La felicidad, con su naturaleza temporal, actúa como un velo, una máscara que cubre solo por un momento el vacío que sentimos por dentro, pero que se disuelve rápidamente, dejándonos nuevamente frente a la realidad. Choran no propone ignorar el dolor, sino mirarlo a los ojos y entenderlo por lo que es una parte esencial de la experiencia humana. Esta perspectiva ciertamente no es fácil de aceptar, pero abre una reflexión profunda sobre nuestra naturaleza y sobre lo que consideramos importante en la vida, porque al final, ignorar el dolor no lo elimina. Al contrario, nos empuja a perseguir una felicidad momentánea que nos deja más vacíos que antes. ¿Qué significa entonces vivir sabiendo que el sufrimiento es inevitable? Choran sugiere una verdad incómoda: aceptar que el dolor no es un error, sino una constante. Puede llevarnos a vivir de manera más auténtica, no porque el dolor sea bello, sino porque reconocerlo nos permite enfrentar la vida con una mirada más honesta y consciente. Me pregunto entonces, ¿cómo podría haber vivido un hombre que tenía una visión tan radical y sombría de la existencia humana? Shiran encontró en la escritura una forma de lidiar con el peso de la existencia. Definió su acto creativo como un suicidio pospuesto, una válvula de escape que le permitía sobrevivir. Sus aforismos, fragmentos densos y emocionales de pensamiento, reflejaban no solo su dolor, sino también su capacidad para aceptarlo y transformarlo en algo significativo. No buscaba coherencia en sus obras, sino autenticidad, capturando sus verdades momentáneas sin preocuparse por las contradicciones. La aceptación del fracaso se convirtió en una parte central de su filosofía. No lo veía como algo que debía evitarse, sino como una realidad que debía ser abrazada. Reconocer que el nacimiento es una derrota puede, paradójicamente, aligerar la carga de la vida. Desde esta perspectiva, la ironía se convierte en una forma de supervivencia, una manera de enfrentar el absurdo de la existencia con un toque de ligereza. Habiéndose establecido en París, donde pasó la mayor parte de su vida, Shiran continuó escribiendo hasta su muerte en 1995. Sus reflexiones nos obligan a enfrentar la realidad sin velos, a confrontar las preguntas que a menudo evitamos. Su filosofía no ofrece soluciones fáciles, sino que invita a considerar la posibilidad de que, al reconocer la naturaleza caótica y dolorosa de la vida, podamos encontrar cierto tipo de paz. ¿Qué provocan estas reflexiones en ti? Eso es todo por este video. Hasta pronto.